Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Buenos días, los saludo hoy 10 de marzo, mes de compasión. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. En el tema general la iglesia, meditaremos en el rebaño de ovejas 2. Heme aquí, envíame a mí. Buenos días. Dígale a dos personas que tenga por ahí cerquita, es tiempo de escuchar. Continuamos el enfoque en el tema general, la iglesia, y hoy nos corresponde el rebaño de ovejas 2. Hace 8 días vimos el tema el rebaño de ovejas, pero es necesario que veamos hoy nuevamente acerca del rebaño de ovejas. Todos los que son ovejas del rebaño del Señor, por favor, se unen conmigo en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que nos das. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre. Vamos a estar atentos a tu palabra, Señor, para recibir a través de ella la impartición de tu vida. Queremos no solamente recibirla, sino poner en práctica tu palabra con perseverancia. Ayúdenos, Señor, ese es nuestro deseo. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a abrir inicialmente nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 34. Todos tienen bien ubicado Ezequiel, ¿cierto? Está antes que el Evangelio de Juan. Sí, no está antes de Juan, está después. ¿Está antes o está después? Antes, eso le estoy diciendo, está antes. Bien. Ezequiel, capítulo 34, y allí vamos a considerar los versos 12 al 23. En Ezequiel 34 dice los versos 12 al 23. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia.
Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Bueno, vamos a tener hasta allí la lectura inicial, y los que pudieron estar atentos hace 8 días, creo que han recordado el mensaje. Ese es el recordar del mensaje del domingo pasado. Nos basamos principalmente en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, donde típicamente se nos explica que la iglesia es el rebaño de ovejas del Señor. También hicimos alusión al capítulo 9, porque capítulo 9 y 10 del Evangelio de Juan es una unidad donde el Señor le da la vista a un hombre ciego. Ese hombre ciego es una de las ovejitas que estaba en un redil, pero el Señor entró a ese redil y sacó a esa ovejita. ¿Recuerdan que vimos qué es ese redil? Primero vimos que el redil no es la iglesia, ¿cierto? No es la iglesia. ¿Qué es el redil? El redil es la ley, o también la religión judía que tiene la ley, o el redil puede ser inclusive cualquier otra religión. Hicimos pues también alusión que muchas veces usamos de manera equivocada el redil como si se tratara del rebaño, y es distinto, ¿no? Decimos, ay, hay que ir al redil. No, ya no hay que ir al redil. El Señor entró al redil, de hecho, para sacar las ovejas que eran suyas, que están en el redil, las sacó de allí. Ahora, ¿por dónde las sacó? Por una puerta, vimos hace 8 días, y esa puerta, ¿quién es? Esa puerta también es el mismo Señor. El Señor Jesús es el pastor, el Señor Jesús es la puerta del redil, por la que en algún tiempo pasado, entraron unas ovejas, como por ejemplo Moisés, ¿cierto? Entraron allí, como por ejemplo los discípulos entraron allí, pero por la misma puerta también Él las sacó. Por ahí salió Mateo, por ahí salieron los discípulos, por ahí salió Pablo, ¿cierto? Por la puerta del redil. Salieron del redil, ¿para qué? Para comer pastos. ¿Y el pasto quién es? El mismo Señor Jesús. El Señor Jesús es el pastor, es la puerta del redil, y es el pasto que alimenta a las ovejas. El Señor Jesús es todo. Les recomiendo, tenemos ya la prédica en el canal de YouTube para que la revise, para que la detenga, para que ore, para que lo mire conforme está en la palabra del Señor. Pienso que es muy alentador conocer, entender bien de qué se trata el rebaño de ovejas. Luego el Señor también vimos que dice que tiene otras ovejas que no son de ese redil. Es decir, unas ovejas que nunca estuvieron encerradas, confinadas en la ley o en la religión judía, y se trata de nosotros, los gentiles. Dice que a esas ovejas también las debe traer, y habrá, ahora sí, ¿habrá qué? Un solo rebaño y un solo pastor, que es el Señor. De los judíos y de los gentiles hizo un solo pueblo, un solo rebaño con un solo pastor, que es el Señor Jesús. También vimos que Él vino para dar vida abundante. Él pone su vida y la vuelve a tomar. Ese es el resumen de
hace 8 días, pero aquí en Ezequiel nos hablan de lo mismo, exactamente lo mismo. Y quiero que miremos algunos detalles, no vamos a detenernos mucho aquí en este texto leído de Ezequiel, pero sí vamos a ver algunos apartes muy importantes. El verso 12 dice: como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de las ovejas esparcidas. Él dice que las reconoce. Igual vimos hace 8 días en Juan 10 que él conoce a sus ovejas. El verso 13 dice: las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. De todas partes donde sus ovejas han sido esparcidas, él las va a traer. En un tiempo las ovejas estamos revueltos con los pueblos, con las otras naciones, viviendo así como ellos, hablando así como ellos, vistiéndonos así como ellos, invirtiendo el tiempo y nuestros demás recursos así como el mundo. De esos pueblos el Señor trae aparte a los que son sus ovejas. Y dice el verso 13 que para apacentarlas, dice, las apacentaré en los montes de Israel. Él siempre habla de apacentar, de ahí en adelante, insiste eso. El 14, por ejemplo, dice: en buenos pastos las apacentaré en los altos montes de Israel. El pastoreo especial que hace el Señor es en montes altos. Y esto nos habla de manera profética, o está haciendo alusión a el Señor Jesús en resurrección. Solamente no lo estoy explicando, solamente se los estoy diciendo. Alguna vez de pronto tendremos la oportunidad de ver con más detenimiento no solamente el capítulo 34 de Ezequiel, sino todo Ezequiel, y vamos a ver cómo está haciendo alusión al Señor en resurrección cada vez que habla de montes altos. Es una insistencia. Dice el 15: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. ¿Qué es eso de aprisco? Más que el lugar, es para lo que sirve el lugar. Porque el lugar propiamente se llama, lo vimos hace 8 días, redil. Y en el redil, ¿para qué usa el Señor el redil? Para guardarla. Aprisco es la protección, es la cobertura. Les daré aprisco, quiere decir, ¿sabes qué? Cuando yo leí aprisco, porque aprisco no es una palabra que uno usa, ¿cierto? Yo pensé que eso era un alimento. Aprisco, ¿cómo será eso? Vendrá en pepas, como la comida de los gatos. No es un alimento, es el cuidado, es la protección. Ese es el aprisco que el Señor les da. Dice: allí dormirán en buen redil. Quiero hacer insistencia en ese verso 14. Dice: allí dormirán en buen redil. El Señor quiere que las ovejas duerman en buen redil. Pero a ver, estamos hablando a la altura de Ezequiel 34. Porque como vimos hace 8 días a la altura de Juan 10, ya no quiere guardarlas en el redil, sino ahora las saca del redil. Pero por un tiempo, y eso corresponde al Antiguo Testamento, él quería tenerlas en el redil. Aquí, como dice el verso 14: en buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil. Eso era antes, ahí nos quería tener el Señor protegiéndonos, dándonos aprisco, dándonos su cobertura, su protección. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré, mire el 16, muestra las distintas situaciones por las que pasamos. De pronto usted, ahorita que voy a leer eso, está pasando por alguna de estas. Dice el 16: yo buscaré la perdida. Son distintas situaciones o distintas ovejas que el Señor atiende. La primera que dice es: yo buscaré la perdida. ¿Cuál será esa? El nombre lo dice literalmente. ¿Cómo está esa oveja? Perdida. Todavía no es del rebaño. Nunca ha sido del rebaño. ¿Y qué hace el Señor con esa oveja? ¿Qué hace? La busca. La busca. ¿Se acuerdan? Una de las parábolas, la primera parábola que está en Lucas, ahí, debe que ser el 15. Lucas 15, que está en la parábola del buen pastor, ¿cierto? El pastor que
busca la oveja perdida, ¿recuerdan? Luego hay una mujer que enciende una luz para buscar una moneda que se le perdió, y luego el padre amoroso de 2 hijos. ¿Recuerdan esas 3 parábolas? La primera es como lo que estamos viendo acá. Él viene a buscar a la oveja perdida. Esa nunca ha sido del rebaño, nunca ha estado en el redil. Él la va a buscar, es la primera. De pronto usted está esta mañana acá invitado, con curiosidad, qué sé yo, pero no le ha entregado su vida a Cristo. Usted es esa ovejita perdida. Lo malo, el diagnóstico no es bueno. Usted está perdido, está en muerte. Eso es un diagnóstico terrible. Pero ¿qué es lo bueno? Que el Señor fue a buscarle. Él no lo dejó tirado muerto de malas, no, sino que Él viene a buscar. Primeramente dice: yo buscaré la perdida. Y me gusta cómo hace énfasis el Señor acá. Lo primero, la prioridad es buscar la perdida. Luego dice: y haré volver al redil la descarriada. ¿Cuál es esa? ¿Esa está perdida? No. ¿Ya estuvo en el redil alguna vez? ¿Ya era parte del rebaño alguna vez? Sí, pero ¿qué le pasó? Se descarrió, se fue por allá detrás, quién sabe de qué. Se descarrió. ¿Y qué hace el Señor con esa? La hace volver ¿a dónde? ¿A dónde la hace volver? Al redil. Hermanos, cuando ustedes vean Ezequiel 34:16, no piensen que es ahorita, en esta dispensación de gracia, que el Señor quiere hacer volver a una oveja al redil. No, miren que esto es en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era necesario hacerlo volver al redil. ¿Por qué era importante el redil? Lo vimos hace 8 días. Porque todavía no ha venido la fe, porque todavía no ha venido Cristo. Ahora que ya está Cristo, no necesitamos pensar en redil. Ahora ya directamente pasto. Ahí está el pasto. Coma pasto. Aliméntese. ¿De acuerdo? Ya está Cristo, no necesitamos el redil. Pero antes, ¿el qué hacía? Buscaba la perdida, y a la que se había descarriado la hacía volver ¿a dónde? Al redil, que era de acuerdo a la dispensación, era su contacto con su pueblo, era el contacto con el ser humano. Cada dispensación tiene una manera distinta. En la dispensación anterior, que es la de ley, era importante el redil. En esta dispensación, que es dispensación de gracia, el nombre mismo lo dice, hay una dependencia total de la vida en resurrección del Señor Jesús. Estamos en la dispensación no para el redil, sino para los pastos, para comer pastos. Amén. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí, de hecho? Encerrados en un redil. No, aquí estamos, ¿qué estamos haciendo en este momento? Estamos comiendo. Y de esto que el Señor nos está dando de comer, estos pastos que estamos comiendo justo en este momento, nos van a nutrir y nos van a ayudar en esta semana, en este día, en este mes. Más adelante vamos a caer en la cuenta de algo. Estamos siendo nutridos con su vida. Justo en este momento estamos comiendo esos pastos que es el mismo Señor. Entonces yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada. ¿Qué será esa? ¿Cuál será la perniquebrada? Algo le pasó. Se enfermó, puede ser en su cuerpo, puede ser en su alma, ¿cierto? Tuvo un luto, ¿cierto? Una situación sentimental, algo laboral, esas cosas que nos suceden que nos quiebran, ¿no? Nos fracturan literalmente. ¿Al Señor le importa eso? ¿Le importa o no le importa? Pues claro, mira que dice: vendaré la perniquebrada. No nos deja con la herida, nos sana la herida, ¿de acuerdo? El Señor está pendiente de eso. Está pendiente de la perdida, también de la descarriada, pero la que está herida, Él también la quiere sanar. Eso hace este pastor. Luego dice: fortaleceré la débil. ¿Cuál es esa débil? ¿Ah? A mí me llegan a hacer esa pregunta, yo pego el grito y digo: ese soy yo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues mire la ventaja. ¿Qué hace el Señor con la débil? ¿Cuántos quieren fortaleza de parte del Señor? Diga: yo soy la débil. Entonces, ¿el Señor qué va a hacer? Ah, sí, la débil. Aquí estoy. Pero si soy, atienda a los débiles, que yo estoy fuerte. Pues eso va a hacer el Señor. ¿Va a atender a quién?
¿Qué hace el Señor con los débiles? Los va a fortalecer. Entonces, nosotros tenemos, el que no tiene una, tiene otra debilidad, ¿sí ves? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Delante del Señor. Señor, ¿tú has dicho? ¿Qué dijo el Señor? Él se comprometió. ¿Él qué dijo? Que iba a fortalecerle. Señor, llevo un mes lidiando con esto. Esta debilidad, ¿hasta cuándo con esto? Pero eso no es cuestión mía. Yo ya soy su oveja. Ahora es su responsabilidad. Y es así. Señor, de mí mismo, ¿de dónde vas a sacar fuerzas si soy débil? Pero tu palabra dice que tú fortalecerás la débil. Yo soy esa débil, Señor. En esta área de mi vida necesito fortaleza, necesito nutrirme. ¿De acuerdo? Luego dice, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Cuál es la engordada y fuerte acá? Dígame, ¿qué hace el Señor con esa? La destruye. Entonces a veces nos sentimos así, no, esta gente tan debilucha, el Señor les ayude, el Señor los fortalezca de aquí para allá. Aquí yo en cambio soy fuerte y engordado. ¿Qué hace el Señor con eso? Me va a tirar al suelo literalmente, me va a ubicar. Muy fuerte, muy gordito, pues ¿qué hace el Señor? Lo destruye. Hombre, yo no sé, ¿será que solamente a mí me ha pasado? Cuando me creo la gran cosa, ¿no te ha pasado que te crees la gran cosa y enseguida el Señor, ¡pum!, al suelo? ¿Una desatención del Señor? No, total atención. Es como anillo al dedo. A cada uno, a la que está perdida, ¿qué va a hacer? La busca. A la que está descarriada, la hace volver al redil. La que se le quebró la patica, la venda para sanarla, ¿cierto? A la que está débil, la fortalece. Y la que está engordada, la destruye. ¿No necesitamos eso? Claro que sí. Y más que reciente con Efesios capítulo 2, por ejemplo, hemos visto cómo el Señor necesita una colaboración de parte nuestra. ¿Y es cuál? Que dependamos completamente de Él. Cuando nos creemos fuertes por nosotros mismos, entonces estamos en peligro. ¿El Señor qué hace? Nos destruye literalmente. No piense que solamente le va a mostrar un espejo, le va a hacer un dibujito para que se dé cuenta lo débil, lo frágil que realmente usted es. No, lo va a destruir. Nos destruye, nos hace sentir lo que realmente somos. Para ponernos en la posición normal, ¿cuál? Dependencia total de Él. Ahí es donde la oveja está segura. Una oveja que se crea muy fuerte, ¿qué pastor va a seguir? ¿Para qué? Si está fuerte, está más fuerte que el pastor, sígame a mí. Pues claro, si está tan fuerte. Pero el Señor nos da a cada uno lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. ¿Para qué? Para estar en una situación de dependencia total de Él. Alabamos al Señor por eso, ¿cierto? Levantemos una mano y hay que darle gracias al Señor porque ese verso 16 no nos deja seguir adelante. Y tú puedes pensar en ese momentico cuál es tu situación o una combinación de esas. Y vamos a decirle, Señor, gracias porque eres mi pastor y me das justo lo que necesito. En ti estoy seguro. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. El verso 17 dice, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová al Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y empieza el Señor a decirle, vea, es que ustedes son unos desconsiderados, ¿sí? Comen y pisotean el resto, beben agua y todo lo demás lo enturbian. Y vienen las demás y les toca todo pisoteado y todo enturbiado. Es como cuando, como ovejas, esos como por defecto somos así, es como que en automático somos así, nos fijamos por lo de nosotros y no nos importa el otro. Pero con el Señor ya no es así, con ese pastor ya no es así, ya no es que cada uno va a hacer su juicio, no, Él es el que va a hacer juicio entre oveja y va a poner todo en el equilibrio justo que se requiere. Muy bien. Vamos ahora al versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. A mí me encanta ese verso 22 porque allí nos está hablando de una seguridad
que tenemos nosotros de la salvación. Mire que dice, yo salvaré a mis ovejas, salvación. Y luego que dice, y nunca más serán para rapiña, es decir, nadie las va a robar. No solamente en el Nuevo Testamento vemos la seguridad de la vida eterna, sino desde el Antiguo Testamento. Si usted tiene vida eterna, tiene eso, vida eterna. Pero es que es nada descarriado, el Señor lo hace volver. Ahora no al redil, en esta dispensación no, ahora lo hace volver al rebaño. Pero si usted es oveja, oveja será, punto. No será más para rapiña, como en otro tiempo de pronto sí, ahora ya no. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Señor? Las salvó. Yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Verso 22. Verso 23. Verso 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. ¿Quién dice acá? David. Y aquí está mostrando a David, por supuesto, como un tipo de ¿quién? Como un tipo del Señor Jesús. Como un tipo del Señor Jesús. ¿Quién es ese verdadero David presentado en Ezequiel 34:23? El verdadero David mencionado aquí es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. No es el pastor Orlando, no es el pastor Ariel, no. Es el pastor Jesús, el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Cuántos pastores tiene la iglesia? Uno. ¿Y los demás qué somos? Ovejas de su rebaño. ¿O no? Eso es. Total. En el sentido de instrumentos, como lo vimos con Efesios capítulo 4. El que sigue pastoreando, sí es el Señor Jesús. Desde el Antiguo Testamento lo vemos. Es el Señor Jesús y lo presenta aquí, da la introducción como con David, ¿cierto? Este precioso pasaje nos abre la puerta para que miremos una unidad muy preciosa que hay en los salmos. Les invito a que me acompañen por favor a Salmos. ¿Qué salmo cree usted? Sí, el amado 23, pero la unidad completa está desde el capítulo 22. Quiero decirles, si usted mira despacio, Salmos 22, 23 y 24 es como una gran unidad que se compone de tres partes bien específicas. Salmos 22, Salmos 23 y Salmos 24. Voy a leer unos apartes de Salmos 22. Inmediatamente usted va a descubrir de qué está hablando. Está hablando proféticamente del Señor, pero inmediatamente va a descubrir exactamente de qué está hablando respecto al Señor Jesús. Dice Salmos 22, verso 1, mucha atención. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿A qué le suena eso? Al Señor Jesús cuando está en la cruz, ¿cierto? ¿Cierto? Está hablando proféticamente y eso se cumple con las palabras, una de las palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario. O sea que al parecer desde el inicio el Salmo 22 nos habla de ¿qué? ¿De qué parte del Señor Jesús? De la crucifixión del Señor, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Miremos más adelante aquí mismo en el verso 22, 14 al 18. Salmos 22, 14 al 18 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¡Uf, qué horror! El dolor. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿A qué le suena eso?
a la crucifixión de nuestro Señor, ¿cierto? Es la muerte del Señor Jesús. El Salmo 22 nos muestra una preparación, hermanos, que la Biblia es una hermosura. Una preparación especial que tuvo que tener nuestro Señor Jesús para poder llegar a ser nuestro pastor. Él tuvo que ir a la cruz primero, antes de poder ser nuestro pastor. Primero, ahí en el capítulo 22 nos muestra la muerte del Señor Jesús en la cruz. Todo esto hace alusión a la muerte del Señor en la cruz del Calvario. Ahora miremos aquí mismo en el capítulo 22, el verso 22. Salmos 22, verso 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Pareciera que estuviéramos leyendo otro capítulo. Ya cambió de tema. Antes el panorama era terrible. Su mismo corazón se derritió como cera. El padre lo abandonó. La lengua se le pegaba, se descoyuntaron todos sus huesos. Muerte. Pero ahora dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Eso qué es? La resurrección. Así que Salmos 22 nos muestra la preparación del Señor para llegar a ser el pastor de ese rebaño de ovejas. Pero primero tuvo que morir, pero no quedó allí, sino que resucitó el Señor. El verso 22 nos habla de la resurrección y está un poco más adelante, lo vemos en la Biblia, en Hebreos capítulo 2, verso 12, hace alusión de esas mismas palabras relacionándolas con Cristo. O sea que nos confirma, el apóstol nos confirma en Hebreos 2, que esto se trata del Señor Jesús. Ahora está en resurrección. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ahora, hermanos, esa palabra hermanos, o que Jesús llame a los discípulos, a los creyentes, a la iglesia, a sus ovejas, las llama hermanos, es un término propio de la resurrección. ¿Usted recuerda cuando el Señor resucitó ese primer día de la semana, que una mujer fue muy tempranito al sepulcro y vio que el Señor no estaba allí? El Señor le pidió a ella, le mandó un recado para los discípulos y les dice, él no le dijo, vaya donde los discípulos, él le dijo, vaya donde mis hermanos. Porque, como dice el apóstol Pablo en Primera de Pedro, en resurrección es que se da origen a la iglesia. En resurrección es que podemos ser nosotros hijos de Dios. Nosotros somos la nueva creación, como lo vimos en Colosenses capítulo 1 y en Efesios capítulo 2. Nosotros somos la nueva creación. ¿De dónde salió esa nueva creación? En resurrección. Por eso es que en Colosenses 1 llaman al Señor Jesús el primogénito de entre los muertos. Nosotros tuvimos que pasar por la muerte porque la regeneración, la vida en Cristo, la iglesia surge en resurrección. Esa es la resurrección. Tenemos en el Salmo 22 la muerte y también tenemos la resurrección. También en Mateo capítulo 28, cuando el Señor resucita, le dice, vayan, díganle a mis hermanos que vayan a Galilea, allá nos vemos en Galilea. Esas son las palabras del Señor Jesús. Hermanos, llama hermanos. Dice en Hebreos 2, no se avergüenza de llamarnos hermanos porque ha hecho un proceso con nosotros. ¿Qué proceso? El que vimos nosotros en Ezequiel 34:16. Nos busca cuando estamos perdidos, si nos descarriamos nos hace volver al redil, si nos enfermamos nos sana, si estamos débiles nos fortalece, si estamos engordados nos destruye, hace juicio entre oveja y oveja. Todo eso hace el Señor y ahora ya no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿De acuerdo? Ese es nuestro amado pastor. Veamos también el verso 25 de aquí de Salmos 22. Dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Esto
Está hablando nuevamente en Hebreos capítulo 2, nos habla exactamente lo mismo. El Señor Jesús alabando al Padre en medio de la iglesia. Usted sabe que cuando nosotros alabamos al Señor aquí, el Señor Jesús está alabando al Padre juntamente con nosotros. Es una hermosura. Versos 30 al 31 de aquí de Salmos 22 dice: la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. La posteridad le servirá. ¿Quién iba a creer que ahorita tú y yo le podemos servir? Estaba escrito. Ahora le estamos sirviendo, y parte de ese servicio que hacemos es lo que dice la última parte, el verso 31. Vendrán y anunciarán su justicia. Eso es lo que tenemos que anunciar nosotros. Y mira la última parte del verso 31. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. ¿Saben cómo se llama eso? En una palabra. ¿Cómo se llama? A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Hay gente que todavía, ¿qué dice hay pueblo que todavía no qué? No ha nacido. ¿Qué se hace con ese pueblo? Se anuncia lo que Él hizo. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Eso se llama evangelizar. Gente que no ha nacido aún, ¿qué hacemos nosotros? Le anunciamos lo que Él hizo. Le decimos al Señor, le decimos: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Y qué hizo el Hijo? Murió, resucitó, ascendió. Le decimos que Él era desde el principio, ¿cierto? Él es el verbo que es desde el principio y que es Dios, pero que se hizo carne. Todo eso que Él hizo lo anunciamos a gente, a pueblo que aún no ha nacido. Todo esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Todo eso está profetizado y es acerca del rebaño de las ovejas. Amén. Miremos ahorita entonces lo siguiente. Vamos al capítulo 23, verso 1. Tal vez nunca has escuchado este verso que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermosura. ¿Lo decimos juntos? Hay algunos que ya se lo saben de memoria, yo sí lo tengo que leer. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mira, uno dice eso y ya, se siente pastoreado, se siente saciado, se siente sanado, se siente levantado. ¿El Señor es nuestro pastor? Entonces nada nos faltará. El lío es cuando Él no es nuestro pastor, es la incertidumbre. Ni siquiera cuando le va bien usted está seguro, porque es una lotería. Pero si el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Nada nos faltará. Para que Él llegara a ser nuestro pastor y que nada nos falte, primero tuvo que suceder lo que hemos visto en el capítulo 22. Primero Él tuvo que ser procesado. Por eso en Juan 14 el Señor les dice a los discípulos: voy pues a preparar lugar para vosotros. Él se tenía que ir en la muerte y volver en resurrección, porque Él les dijo: no los voy a dejar huérfanos. Y no es que nos dejó más de 2000 años, no. El mismo día de resurrección regresó y se impartió a los creyentes. Cumplió su promesa de no dejarnos huérfanos, para pastorearnos todo el tiempo. Pero para poder pastorearnos tuvo que ser procesado, tuvo que encarnarse, tuvo que morir y tuvo que resucitar. Y en resurrección ahora sí se cumple: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cada vez que nosotros pensemos o digamos o leamos o le contemos a alguien: Jehová es mi pastor, nada me faltará, es ¿por qué? Porque Dios se encarnó, porque Él luego murió, porque luego resucitó y en resurrección se impartió. Él es el pastor que tenemos nosotros, está dentro, tenemos un pastor adentro. ¿Y qué está haciendo? Nos está cuidando, ¿de acuerdo? Por eso podemos confiar que realmente es verdad que nada nos faltará.
Si sentimos que algo nos falta, y es tan bonito decirlo, bueno, le voy a decirlo proféticamente, nada me faltará, pero por dentro, y esas cuenticas, ¿qué hago con esto? Tenemos que ser unas ovejitas que vamos con Él, que le buscamos, que realmente seamos ovejas de ese rebaño de Él, que realmente oigamos su voz y le seguimos. Muy posiblemente algunas cosas que tenemos ahorita, inclusive por ejemplo de afecciones en la salud, es porque nos descarriamos en algo. Me tiene este negocio, ni siquiera oré, ni siquiera consulté y mire. Tomé esta decisión tan importante y la tomé en mi propia sabiduría, en mis fuerzas. ¿Y ahora qué? ¿Se acabó todo? No, aún cuando te equivocaste, ¿qué va a hacer el Señor? Búscalo. El Señor es precioso. Miren, nosotros podemos, el día de hoy podemos hacer un borrón y cuenta nueva. No quiere decir que, ay, bueno, entonces, listo, ya no estoy casado con esa mujer, qué bueno. Con razón, sí, el Señor es mi... No, borrón y cuenta nueva no quiere decir que si se casó está casado, pero ¿qué pasa con el borrón? De ahí en adelante usted ponga todo en manos del Señor y Él se va a ocupar. ¿Se siente débil? ¿El que dijo? Que lo iba a fortalecer. ¿Se siente quebrantado? ¿Qué dijo Él? Él lo va a sanar. ¿De acuerdo? ¿Se siente descarriado? Él lo va a hacer volver. ¿Está perdido? Él está buscando. Pero se siente que no necesita nada del Señor, también le va a ayudar con lo que le corresponde. Amén. Jehová es mi pastor. Aun cuando nos sentimos, nos llenamos de soberbia, nos sentimos que todo lo podemos por nuestras propias fuerzas, aún ahí el Señor es nuestro pastor y nada nos va a faltar. No nos va a faltar ese trato que Él ha prometido de destruir a la que se ha engordado. Amén. Gloria a Dios, porque todo el trato, todo el castigo que podamos tener, todos los mimos, todo lo que viene del pastor es porque lo necesitamos. Amén. Lo recibimos de buena gana. Amén. Lo recibimos con alegría porque es para nuestro bien. Nada nos faltará. Dígale a dos personas que tenga cerquita, de verdad nada nos faltará. Les dije que era una sola unidad, capítulo 22, 23 y 24. El 22 es la preparación, ¿cierto? El Señor muere y resucita. El 23, el Señor es nuestro pastor, ahora en resurrección. Y en el 24, ¿qué será? El 24 ya viene la siguiente dispensación. Vamos a leer solamente los versos 7 al 10 del capítulo 24. Salmos 24, versos 7 al 10, dice: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ya el Señor viene en su gloria como Rey. ¿A qué viene? A reinar. ¿Es que no está reinando ahorita? Sí, pero en esta dispensación no se manifiesta plenamente su reino. Solamente como lo hemos visto y lo hemos aprendido, solamente ese reino se manifiesta en la iglesia. Salga allá afuera a decir: el Señor es el Rey de Gloria. A ver cuántas pedradas le tira. Pero llega un momento donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor y toda rodilla se doblará. ¿Eso cuándo va a ser? Eso ya es pronto. En la siguiente dispensación es un reino pleno. Por eso en Apocalipsis 12 dice: ahora ha venido, y lo primero que dice: ahora ha venido la salvación. Es una salvación completa, la manifestación plena del reino del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? En la próxima dispensación. Solamente son 1000 años, no es una eternidad, son 1000 años que sirven de antesala para un reino que proféticamente ya se le dijo a David que es un reino eterno.
Entonces, en el capítulo 22 tenemos la muerte y la resurrección. En el capítulo 23 tenemos el pastoreo del Señor en resurrección. Y en el capítulo 24 vemos la segunda venida de Él como Rey en su gloria. Amén. ¿En cuál de esos 3 capítulos nos encontramos nosotros justo ahora? En el 23, ¿cierto? Así que para terminar vamos a mirar nuevamente el Salmo 23. Salmos 23, y vamos a ver los versos 2 al verso 6. Quiero que noten, hermanos, que hay 5 etapas o 5 niveles de ese pastoreo. Están presentados allí en esos versículos, en esos 5 versículos. Así como en Ezequiel 34:16 vimos distintos tipos de oveja, aquí vamos a ver distintos tipos de niveles de pastoreo. Son distintos niveles. Algunos de ustedes estarán en el primer nivel, otros en el segundo, otros en el tercero. Vamos a mirarlo despacio. Vamos con el verso número 2. Salmos 23, verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo primero que se menciona allí? ¿Qué es el primer beneficio que recibe esa oveja? ¿Cuál es, hermana? El descanso. El descanso. ¿Se acuerda que el Señor hizo una invitación? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les voy a poner más cargas. Ah, no, ¿qué dijo? Yo les haré descansar. Entonces, si tú llegaste al Señor y antes te sientes con más cargas, no llegaste al Señor. Llegaste a la religión de pronto. Te acercaste, te metiste en el redil, por Dios. ¿Qué tienes que hacer? Ir al Señor. Si uno va supuestamente al Señor y con cargas y se siente con más cargas, no fuiste al Señor. Porque el Señor, ¿qué hace? Nos hace descansar. Es lo primero. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Habla de descanso y habla de reposo. Lo primero que el Señor tiene para nosotros es el descanso, es el reposo. Eso es un principio que está desde el inicio. ¿Recuerdan el ser humano qué día fue creado? El sexto día. El sexto día, ¿sí? ¿Lo recuerdan o no? Bueno, el que no lo sabía ya lo sabe. El sexto día, por eso el número 6 es un símbolo de hombre, de humanidad. El número 6, porque fuimos creados el sexto día. ¿Cuál fue el primer día que le tocó estrenar al hombre? ¿El día número qué? 7. ¿Qué es el día de qué? De reposo, de descanso. Así como, tal cual como lo vimos el miércoles pasado con la profecía del Señor en Mateo 24 y 25. Que primero es velar y después sí es servir. Primero nos acercamos al Señor y después Él sí nos pondrá a hacer algo. Primero nos acercamos al Señor y al acercarnos al Señor encontramos descanso. Lo primero es el reposo. Lo primero que estrenó el ser humano fue el día de reposo. El reposo, y el reposo no es tirarse, no hacer nada, no, es tener comunión con el Señor. El Señor dice que hizo su obra en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo día el Señor? Es que estaba muy cansado. Ay, ya quisiera yo hacer así. Mira, yo estar en la casa así, relajado, en el sofá, con los pies en el puff. Ah, se me quedó el control remoto allá. ¿Quién se para por el control? Y yo decirle, control, ven a mí. Y que venga el control solamente con el dicho de mi boca. Limonada de coco en mi mano izquierda. Oh, por Dios. Que yo...
¿Estaría muy cansado después de terminar todo eso? No, pues el Señor también, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, y sea esto y aquello. ¿Quedó muy cansado? No, realmente no. Entonces, ¿en qué consiste el reposo del Señor? El reposo del Señor es tener comunión con el hombre. Por eso Él no descansó sino hasta que creó al hombre, porque el descanso del Señor es la comunión con el hombre. ¿Y sabes cuál es nuestro descanso? La comunión con Dios. Nosotros pensamos que vamos a ahorrar y nos vamos de vacaciones y nos botamos toda la plata en vacaciones descansando, después venimos endeudados. En completo descanso, reposo. No, el descanso, el verdadero descanso, ¿cuál es? La comunión con el Señor. Es el verdadero descanso. Pasear, eso es otro tema. Pero el descanso, el reposo es ir al Señor. ¿Para qué les digo eso? Si usted ha tenido la experiencia, usted ha estado que ya no se aguanta ni usted y ha ido al Señor, ¿y qué encontró? Descanso. Qué rico, ¿no? Lo primero, el primer nivel de pastoreo del Señor es el Salmos 23:2, descanso. El Señor es nuestro descanso, el Señor Jesús es nuestro reposo. ¿Qué nos da el Señor ahí mientras descansamos? Según en lugares delicados, pastos. Ya vimos hace 8 días que es ese pasto. ¿Quién es el pasto? El mismo Señor Jesús. Él es nuestro alimento. Ahí en ese reposo podemos nosotros alimentarnos. ¿Y qué más tenemos en ese descanso? Junto a aguas de reposo me pastorearé. ¿Cuáles serían esas aguas de reposo? Hombre, blanco es, gallina lo pone, el Espíritu, Señor. Vimos el mes pasado, los miércoles, que se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tenemos que beber y beber del Espíritu. Así que tenemos a Cristo como los pastos y al Espíritu como esa agua que debemos beber. Y eso es lo que nos permite tener un verdadero descanso. Es el primer nivel. ¿Quién no ama ese nivel? Es rico uno venir bien cansado y descansar. Descansar es una delicia, disfrute completo del Señor. Ahí no hay demandas, ahí no es vaya evangelice, vaya predique, vaya trapee, no, descanse. Pero no es un solo nivel, hay otros. Vamos con el verso 3. Verso 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hay un nivel 2 de pastoreo allí. No todo es descanso, relax y ya sacaron todos los líos. No, ahora viene un compromiso. Porque después de yo ser oveja, después de que he sido salvo, ahora el Señor va a tratar ¿con qué? ¿Con qué literalmente dice el verso 3? Con mi alma. Con mi alma que está detrás de cualquier boba. Nosotros parecemos esos gaticos chiquiticos. ¿Usted ha tenido un gatico chiquito? El gatico chiquito está jugando con una hormiga. Y después va una mariposa y siguió con la mariposa. Y después con lo que se mueva, así parecemos nosotros. Estamos siguiendo al Señor hasta que se nos movió por acá una hormiguita. Y una mariposa. Nuestra alma es así, nuestra alma es terrible. Y cuando más nos hacemos el propósito de estar firmes con el Señor, más nos distraemos. ¡Qué horror! Nuestra alma es terrible. Pero tenemos en el segundo nivel de pastoreo un cuidado especial para nuestra alma. Y dice el verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cómo son esas sendas? De justicia. Entonces, por las sendas de justicia no podemos andar de cualquier manera. En el primer nivel, tírese ahí a descansar de cualquier manera. Pero ahora no es tirado de cualquier manera, ahora es andar y no de cualquier manera, porque ¿por dónde va a andar? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Al guiarnos por esas sendas de justicia y Él está tratando nuestra alma, entonces empezamos a caminar en justicia. Miren, ¿saben qué pasa? Ya no podemos ni siquiera peinarnos de cualquier manera. Y esto no es una broma. Yo antes sí que hacía bromas, yo voy a tener que
revisar eso. Ahora ya me olvidaron las bromas. No es una broma. Ya no te puedes peinar de cualquier manera. Ya no te puedes vestir de cualquier manera. Ya no puedes hablar de cualquier manera. Ya no puedes pensar de cualquier manera. Ya no puedes sentir de cualquier manera. Ya no puedes expresar tus sentimientos de cualquier manera. Ya empieza a tener una restricción. El primer nivel, vaya y venga, tírese ahí, coma pasto y tome agua. Pero ahora estamos siendo guiados por sendas de justicia. Él ya empieza a tratar con mi alma. Entonces yo empiezo a decir, hombre, pero esto es lícito. En el primer nivel, yo, como era lícito, yo lo hacía. Pero en el segundo nivel, esto es lícito, pero no me conviene. Entonces tampoco lo hago. Hay algunos que se quedaron en el primer nivel y se peinan de cualquier manera, o no se peinan, o hablan de cualquier manera, caminan de cualquier manera, invierten su tiempo de cualquier manera, piensan, sienten, se expresan de cualquier manera. El orden de prioridades, un día es de una, otro día es de otra manera. Tienen que pasar por el nivel 2 del pastoreo. ¿Saben que el verso 1 dice, lo recordamos nuevamente? Jehová mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿será que necesitamos pasar por esas sendas de justicia? Claro, Él sabe que nos falta, Él sabe lo que necesitamos, por eso es que nos guía por ahí. Entonces, ánimo con ese segundo nivel, no te quedes en el primero. Él sabe lo que necesitamos. Amén. Vamos con el tercer nivel que está en el verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¡Wow! Ya la cosa puso tremenda aquí, porque está hablando de valle de sombra de muerte. Te enfermas, se te enferma un familiar, se te muere un familiar. Terminas con una relación. O te echan del trabajo. Te echan del trabajo, ¿eso no es un valle de sombra de muerte? No, o nos da igual. Uno mismo lo siente. Y entonces la tendencia nuestra es asustarnos. Oh, por Dios, ¿y ahora qué hago? Sin trabajo. ¿Qué hago sin ella? ¿Qué hago sin? O sea, susto. Pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Es en esos momentos de valle de sombra de muerte donde más se manifiesta la presencia del Señor acompañándonos. Siempre está, pero en ese momento de valle de sombra de muerte es cuando más lo sentimos. Me viene a mi mente el recuerdo de cuando tuvimos iniciando el 2021 el COVID. Ese tiempo fue maravilloso. Yo lo recuerdo que fue maravilloso. El Señor nos dio la palabra de Mateo 16 de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo lo recuerdo. Ese tiempo, la comunión en esos tiempos de valle de sombra de muerte fue excepcional. ¿Por qué? Porque el Señor se manifiesta de una manera especial justo cuando estamos pasando por ese valle. Entonces, cuando estés pasando por ese valle, lo menos que tenemos que hacer es asustarnos. Tenemos que inclusive relajarnos hasta olvidarnos que estamos pasando por ahí, porque es cuando más podemos disfrutar la manifestación de la presencia del Señor. No tenemos que tener miedo. Si abrimos los ojos, digo, bueno, ¿cómo no va a tener miedo? Eso se acabó. Pero recuerda, el Señor está contigo. Amén. Ese nivel de pastoreo lo necesitamos. Necesitamos pasar por allí. Mire, a veces no es tan terrible como una muerte física o algo así. ¿Qué tal un enojo? Un enojo. ¿Y qué tal un enojo un domingo? ¿Y qué tal un enojo un domingo en la mañana cuando venimos a esta comunión? ¿No se siente uno maluco? ¿No se siente la muerte? Eso es un valle de sombra de muerte. Entonces, no, ahora sí, ni siquiera un domingo. No, si estamos pasando por eso, no tengamos miedo, porque el Señor está con nosotros. Ese es un nivel de pastoreo. ¿Qué nivel es ese? Vamos por el nivel 3, ¿cierto? Dice además acá, habla de
vara y callado para infundirnos aliento. La vara es para defendernos de los enemigos. Ahí está el Señor. Y el callado, ¿recuerdan cómo es el callado? Que tiene, es como un bastón con un ganchito para agarrar la oveja, para guiarla, para retenerla, para guiarla por donde tiene que ser. Estamos seguros, Él tiene todo lo que necesitamos en ese valle de sombra de muerte. Entonces no debemos temer mal alguno. Amén. Vamos con el cuarto nivel. Verso 5, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, de mi copa está rebosando. Las ovejas tenemos muchos enemigos, muchos lobos, muchos diablos, muchos demonios, mucho enemigo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el Señor en presencia de nuestros enemigos, de nuestros angustiadores? Prepara una mesa. Eso nos está hablando de alimento, ¿o no? ¿Recuerdan cuál fue la palabra que el Señor nos dio el 3 de julio de 2022 cuando nos faltaban 20 millones para cerrar el trato de este sitio? Nos faltaban 20, pero no es que nos falten 20 millones porque, listo, se los pedimos a Luis y ya. No tiene Luis nomás tiene 13, y Maguela completa los otros 7 y ya tienen los 20. No, es que ya habíamos dado hasta la uña, las habíamos dado. Ya habíamos dado todo, raspado todo. No teníamos más. Y faltaban, creo que eran 7 días para pagar 20 millones de pesos. Y entonces, por favor. Y el Señor nos dio una palabra exuberante, exagerada. ¿Qué nos dijo el Señor? Eso es pan comido. ¿O no? ¿O no nos dijo? Y cuando nos preocupábamos, cuando los hermanos de la comisión todos generosos decían, hermanos, vean, no tenemos ni para una puntilla, y eso asusta. Entonces llegaba una hermana y decía, eso es pan comido. Y empezaba la fe otra vez a crecer, ¿recuerdan? Eso lo vivimos. Entonces, hermanos, hemos aprendido que nuestros enemigos, tal como hicieron Josué y Caleb, ¿qué dijeron ellos acerca de los enemigos? Los comeremos como pan. Nuestros mismos enemigos vienen a ser, por acción del Señor, pan para nosotros. No se preocupe que Satanás lo esté atacando. No se preocupe, es que lo tiene asediado, es que no, se la tiene montada. No se preocupe, más pan vas a comer. Los comerás como pan. ¿Por qué? ¿Por tu acción? No, por acción del mismo Señor. Él es el que prepara mesa delante de tus angustiadores. ¿De acuerdo? Además de eso, unge tu cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. La unción de la cabeza con aceite está hablando de la presencia del Espíritu, y si es sobre la cabeza es porque cubre todo nuestro ser. Y siempre que en la Biblia hable de copa, es una copa de bendición, como hace alusión el apóstol Pablo debe ser en 1 Corintios 10, copa de bendición. ¿Y qué pasa con esa copa? Según dice el versículo 5, ¿cómo está esa copa? Está rebosando, o sea que la bendición crece en presencia de nuestros enemigos. Parece que es lo peor, no, es lo mejor. Adereza mesa delante en presencia de nuestros angustiadores, unge nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Ese es el cuarto nivel. Y ya se nos acabó el tiempo, no vamos a alcanzar a ver el quinto. No, vamos con el quinto nivel, que es el verso 6. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso. El bien y la misericordia, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Nos siguen a nosotros. Hay unas personas que se la pasan toda la vida detrás, corriendo detrás del bien y la misericordia, a ver si las alcanzan. Pero esas no son las ovejas del rebaño del Señor, porque a las ovejas les pasa al revés.
El bien y la misericordia les siguen a las ovejas. Les siguen a esas ovejas todos los días. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La manifestación del bien y la misericordia, eso sí quiero ser muy enfático con eso. Y más con lo que hemos aprendido el año pasado acerca de la iglesia. El bien y la misericordia, el disfrute pleno del bien y la misericordia del Señor están en la casa del Señor, que es la iglesia. En la vida de iglesia usted puede manifestar, puede experimentar a plenitud el bien y la misericordia siguiéndoles todos los días. Pero cuando la ovejita no sigue el rebaño, ¿qué sucede? Ya no es oveja, no, sí es oveja, pero el bien y la misericordia es algo propio de la casa del Padre. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso no solamente aquí en este ámbito, en esta dispensación de gracia que estamos en la iglesia, sino que esta iglesia sigue en proceso, y hasta que se termina un proceso, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 21 y 22, en la preciosa, en la nueva Jerusalén. Ahí en la nueva Jerusalén termina la obra del Señor. Y allí vamos a estar por la eternidad con el Señor. A eso se refiere cuando dice, moraré por largos días. Usted me dirá si es así o no, que es espectacular ser oveja de este rebaño. Todo lo que tenemos como rebaño de ovejas del Señor. Démosle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, te damos por todas las cosas, gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, preciosa palabra, gracias por la preparación que hiciste de ese pastor y gracias porque hoy, cada día lo podemos disfrutar en nosotros. Gracias porque es verdad que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, amado Dios. Gracias porque tienes lo que nos corresponde. Gracias porque sabes lo que necesitamos y nos das justo en su momento lo que necesitamos. Gracias porque no estamos en nuestras propias manos, sino en tus manos. Gracias, Señor. Te damos alabanza, te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.